Pues son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para la andadura diaria de contarles la actualidad, de informarles de la actualidad, de marcarles la actualidad y de opinarles sobre la actualidad. Todo ello con dos principios que nos autoimponemos: la valentía y el rigor. Si no, esto sería una telepedro de estas monitorizadas desde la Moncloa, y no es el caso. Como verán, si aguantan aquí un ratito pendientes del programa, verán que esto es otra cosa, porque en esta casa pues los comentarios, tanto de opinión como de información, pues tienen una esfera de libertades que para sí quisieran otros. Hoy vamos a empezar hablando de Cuba. Y lo vamos a hacer con una ilustre novelista, poeta y disidente cubana, con Zoe Valdés. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy Gracias. agradecido de que aceptes estos minutos de charla a propósito de Cuba. Sin gasolina, sin turismo, sin recursos, ¿esto apunta que es el final de la dictadura? Bueno, soy yo quien agradece, Horcajo, muchas gracias. Soy una asidua del programa, así que para mí es un honor. Sí, es el fin El probablemente, honor es compartido, en todo caso. gracias. Es el fin probablemente de un periodo. Yo creo que ya tienen por fin lo que tanto han cacareado durante tantos años, décadas que no tenían. Ahora sí lo tienen, tienen ahora el verdadero embargo. Y eso es por fin el comienzo de algo que yo creo que iría hacia el fin. Bueno, ¿tú qué confianza le das a las hipotéticas conversaciones, no sé si reconocidas, entre el gobierno de Díaz-Canel y la administración de Trump en Washington? Bueno, yo tengo que decir que no hay mucha transparencia tampoco en este momento. Es algo que nosotros los cubanos desde 1898 tenemos ya cierta experiencia pasando por Gerardo Machado, Fulgencio Batista. Con relación a Estados Unidos no hay mucha transparencia con esas conversaciones. Es una pena realmente. Yo tengo mucha confianza y fe en Marco Rubio. Yo pienso que hay dos bandos en la política norteamericana, los que conocen como Marco Rubio a Cuba, y una parte que ignora verdaderamente hasta dónde puede llegar este régimen. Y este régimen es un régimen sádico, asesino, dictatorial, tiránico, todo lo que ya sabemos por más de 67 años. Y yo creo que de esos diálogos, sí es verdad que se han producido, que ya hay mucha gente que lo duda, pues algo tiene que, en algún momento tiene que salir algo porque la gente está esperando y no solo usted, yo, la gente del exilio, los cubanos del exilio, no, los cubanos que están dentro de Cuba con una necesidad hoy más que nunca, no solo de las cosas pendientes del día a día, que la han tenido siempre, y sino de cada día más de libertad, porque cada día hay más represión, cada día hay más presos políticos, cada día hay más jóvenes que se atreven a hablar y sin embargo que pensando que la situación puede ser la de un cambio, pues no, lo que sucede es que son conducidos a las cárceles con penas enormes. Ujú. ¿Qué importancia le das tú al bloqueo petrolero? Yo creo que es necesario, yo creo que yo estoy en contra de bueno, por ejemplo, opiniones como la de Gloria Estefan, que yo creo que ella, bueno, ellas y su esposo han sido siempre bastante obamonistas de Obama. Eso no condujo a nada más que a un desprecio total por los cubanos. Pero yo creo que sí, yo creo que va a ser duro, ya lo es, va a ser terrible para los cubanos, pero todo es terrible para los cubanos. Desde el momento en que esa dictadura es una dictadura criminal y asesina, no hay nada más terrible que esa dictadura criminal y asesina. Si alguien tiene otra vía, pues que la muestre ya porque es el momento. Pero yo creo que la vía, yo siempre he defendido, perdónenme Morcajo, la vía de los drones. O sea, yo siempre he defendido la vía de la intervención militar
humanitaria, toda intervención militar es humanitaria y yo creo que hace rato nos la deben, entre otras cosas bueno, porque Fidel Castro, si se recuerda las opiniones y el libro, el cuarto piso, perdón, del último embajador norteamericano de Estados Unidos en Cuba, bueno, pues fueron ellos los que hicieron muchísimo para quitar al negro del poder, como decían en las calles, y poner al blanquito abogado que se convirtió en abogado que no terminó la carrera, que se convirtió en Fidel Castro. Entonces, yo creo que la única solución en estos momentos, haya diálogos o no haya diálogos, coincido con el poeta Raúl Dopico, que en su página de Facebook escribió un artículo extraordinario. A mi juicio, ya es el momento de la intervención militar humanitaria rápida, que en 2 horas se termina. Dice el encargado de negocios estadounidense en La Habana, Mike Hammer, que por cierto creo que el nombre y el apellido encajan con el famoso detective de las novelas de Mike Spillane, pero en cualquier caso dice este hombre que algo va a pasar en Cuba este año. ¿Tú crees que va a ser rápido lo que vaya a pasar en Cuba? Bueno, no lo sé y nadie lo sabe. Yo creo que si él tiene alguna información, pues pudiera ser un poco más explícito, ¿no? Y todo el que la tenga pudiera ser un poco más explícito, porque a estas alturas ya es necesaria que la información, si no viene de un lado que nunca ha venido, del lado de la tiranía, pues de alguna parte tendría que venir. Ahora, yo sí creo que si Estados Unidos de verdad se lo propone y lo decide, en 2 horas se acaba con eso. Sí. Bueno, creo también que en Estados Unidos no valoran el sufrimiento del pueblo cubano a lo largo de los años. Ignoran, por ejemplo, que en Cuba durante años se han comido las raíces de las plantas porque no tenían otra cosa que comer, o han ido en bicicleta en otros tiempos cuando no tenían tampoco gasolina. En fin, que todo ese pasado del pueblo cubano, no sé si ahora los americanos lo saben sopesar. En cualquier caso, pues si hay un pueblo que ha sido sometido al fuego lento, como tu libro, es el pueblo de Cuba. Yo creo que siempre lo han sabido, Orcas. Usted sabe que la información ha estado ahí, siempre lo han sabido, no han querido hacer nada durante sucesivos mandatos, pero ahora es otro presidente, es otra persona que sí conoce de su entorno y de muy cerca, porque se ha reunido en su primer mandato con los presos políticos, los presos plantados, con el exilio digno histórico, él se reunió. Y me refiero desde luego a Donald Trump, y él sabe de primera mano lo que sucedió y sucede en Cuba. Él lo sabe de primera mano y yo creo que él está por la labor de terminar con eso. Él lo ha dicho, no quiero que pase el fin de año antes de que yo pueda volver a Cuba. Ahora, si en su entorno le imponen volver a Cuba con un diálogo, sería terrible para los cubanos y eso no llevaría, no conduciría a nada. Ningún diálogo con la tiranía va a conducir a nada como no sea a que se perpetúen las nuevas generaciones de castristas en el poder. Voy a contar algo que pocas veces he contado. Cuando la administración Bush, a mí me vinieron a ver el que se ocupaba del Centroamérica y del Caribe para darme la labor, si yo quería, de hacer la transición como un líder en la oposición de los viejos Castros a los nuevos Castros. Fíjese cuánto tiempo hace eso. Y cuando yo pregunté, ¿pero cómo es eso? Dijeron, sí, porque queremos, como en los nuevos Castros han estudiado en el extranjero, saben lo que es el capitalismo, les encanta el capitalismo, preferimos que no haya demasiado cambio, sino que haya una transición a la luz suave hacia los nuevos Castros. Yo le pregunté, ¿y el pueblo cubano? Y se encogió de hombros. Entonces yo, pues, por supuesto, dije que y que no contaran conmigo para eso, que yo no tenía nada que ver con esa traición al pueblo cubano, ni tendría nada que ver nunca con otra traición al pueblo cubano. Zoe, ¿tú puedes volver a Cuba si lo deseas? No, a mí no me dejan entrar ni en el consulado. Yo no puedo ni a rehacer mi pasaporte. Yo tuve que hacer unos papeles y cuando fui allí salió
un tipejo que además nos reprimió una de las veces que fuimos a manifestar frente a la embajada, salió con una manopla y nos pegó. Eso fue visto mundialmente durante la primavera de Cuba y nos pegó, nos pegaron violentamente y hubo mucha violencia. Y me dijo que no, que qué yo hacía ahí. Le dije, bueno, este es el consulado de mi país, vengo a hacer unos papeles, no, usted no puede venir aquí nunca más. Y desde luego yo no he podido rehacer mi pasaporte, ni ellos me permiten regresar por el momento desde hace, bueno, desde que salí definitivamente hace más de 30 años. Bueno, entonces me queda la idea de que cualquier transición es prácticamente imposible, que no hay línea y que desde luego esto tiene que pasar por otros derroteros, ¿no? Bueno, si ellos están por la labor terrible de traicionar una vez más al pueblo cubano, pues la transición se podrá hacer, pero será una transición traicionera y será una transición desde lo más malo hasta lo malo y después ya veremos, pero ellos no se van a ir del poder fácilmente, ellos no van a renunciar al poder, no conocen lo que es el castrismo es la cabeza de la hidra, como dijo Guillermo Cabrera Infante, dijo una vez, es la cabeza de la serpiente, yo digo es la cabeza de la hidra. Siempre lo hemos dicho, durante años lo hemos venido anunciando y se han reído de nosotros, nos han dicho locos, nos han dicho de todo y esto es lo que hay. Y la cabeza de la hidra ya se ha llevado por delante a unas cuantas democracias y a unos cuantos gobiernos y países democráticos. Desde luego. Zoe Valdés, pues es un placer tenerte en el programa. Seguiremos hablando de Cuba si tú lo estimas oportuno, cuando se produzcan acontecimientos que lo merezcan y que sean positivos para lo que, sin duda alguna, no sé si será este año o no, pero ojalá tenga razón Mike Hammer y se produzca un cambio relevante en Cuba este año 2026. Insisto, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Amén. Gracias. Bueno, empezamos nuestro recorrido en los 4 años de la guerra en Ucrania. Se han cumplido los 4 años de la guerra en Ucrania. El avance ruso es limitado, ha tenido un alto coste, tanto en medios como sobre todo en vidas. Podemos decir hoy que Rusia ocupa aproximadamente un 20% del territorio ucraniano. Y tenemos también claro que desde el 24 de febrero del 22 conquistaron toda la provincia de Lugansk, una parte importante del Donetsk. Ambas provincias constituyen lo que se llama el Donbass, que era la primera de las reivindicaciones de Putin, y algunas zonas de Jersón y de Zaporilla, mientras mantienen en presión tanto a Kharkov como a Sumy, que son dos ciudades que se han disputado ambos ejércitos en conflicto. Las víctimas de ambos bandos, los dos, podrían superar los 2 millones de personas, muchos de ellos civiles, no solo militares, ténganlo en cuenta, porque esto ha tenido una connotación de ataque a ciudades o a edificios de viviendas como ese que ven ahí en pantalla, donde vivían familias y muchos de ellos han perdido la vida. Hoy, no sé para celebrar qué cosa, pero Kiev, la capital de Ucrania, ha sido el punto de encuentro de la política europea. Allí estaba Ursula von der Leyen, por ejemplo, allí estaba José Manuel Álvarez y otros responsables de la política exterior de un montón de países europeos. Estamos, como digo, en los 4 años de guerra y empiezan a producirse graves fragmentaciones de la opinión entre los países de la Unión Europea. Por ejemplo, Hungría, que bloquea las sanciones a Rusia. El primer ministro húngaro dice que decisivamente el crudo, el petróleo, entiéndame, tiene que ser un elemento de afianzar ciertas distensiones de la relación con el Kremlin y que hay que reanudar los suministros de petróleo ruso a las zonas donde tradicionalmente pues dependían de ello. Así es que las cosas están bastante enrevesadas. Es verdad que hay un paquete de ayudas de unos 90.000 millones que la Unión Europea piensa enviar paulatinamente a Ucrania y que, pues desde luego, las gestiones de paz
de Trump no han fructificado en nada. Parece que a veces Trump ha estado más del lado de Putin, a veces ha defendido a Volodymyr Zelensky, al presidente ucraniano, y desde luego cuando no se habla de ello es que los americanos están pensando a ver cómo pueden hacer para que de una vez por todas pueda llegar la paz. Pero hoy por hoy pues eso es bastante inviable. Bueno, y entramos ya en lo que son las noticias que tienen que ver con nuestro país. El gobierno ha decidido que va a limitar la publicidad institucional a un 35% de los ingresos en los medios de comunicación nacionales. Y yo me pregunto, ¿ahora vais a hacer eso? Después de haberlos comprado literalmente a tantos y tantos medios con publicidad institucional vuestra, del gobierno, ¿ahora se os ocurre limitar los ingresos por publicidad institucional? Ahora que está todo podrido, ahora que se los habéis dado a los que os eran lacayos y se los habéis negado al resto, ¿de verdad? Bueno, así lo contaba Óscar López. Porque la publicidad del sector público cumple un papel esencial de información a los ciudadanos, pero no se puede convertir nunca en un medio de compra de medios. Por lo tanto, esta es una ley importante también para nuestra democracia. El registro público de medios, es decir, que los medios de comunicación tendrán que acudir a ese registro para inscribirse en su día en la CNMC para que puedan constar como medios de comunicación. En tercer lugar, ese límite del 35%. Aclaro. ¿Qué quiere decir el 35% de límite? Quiere decir que en un año un medio de comunicación no puede superar del total de sus ingresos el 35% en campañas de información del sector público. Esto me parece una auténtica burrada, lo de la agencia de medios, donde los medios, dice, tendrán que ir a inscribirse. Vamos a ver, don Óscar, las televisiones tienen todas una concesión, una licencia en el Ministerio de Industria, es decir, ustedes las conocen perfectamente. Las radios tienen todas una concesión, están también en industrias registradas, ahí les miden los megahercios de cuánto y cómo pueden emitir, es decir, dependen de la autoridad pública, es decir, ustedes conocen cuántas radios actúan con términos de legalidad y cuáles no. Los periódicos, pues 3/4 de lo mismo. Usted de verdad no sabe quién es quién en el mundo de la comunicación. Va a crear un registro de medios para excluir, por ejemplo, a los digitales, que puede haber alguno que les incomoda y bastante. Eso es a lo que suena todo esto. Mayor control, mayor mordaza y mayor exclusión de algunos medios de comunicación que por su trayectoria pues han incomodado a don Pedro Sánchez y a sus ministros. Bueno, vamos a hablar de la droga. Vamos a hablar de la droga porque estamos, ustedes y yo, en esa especie de travesía en el desierto para ver si los señores de los partidos políticos, sobre todo de la oposición, toman cartas en este asunto y en sus programas políticos anuncian, ya podrían hacerlo ahora, que van a ser activos en lo de cambiar nuestras leyes, nuestras condenas, nuestros juzgados, la aplicación de medios a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para combatir esto. O de lo contrario, pues aparecerá un cártel Jalisco Nueva Generación, pero en el Estrecho, o en el Levante, o donde quieran, porque están por todas partes, aquí. Y ha llegado el momento de actuar. Modestamente yo les sugiero, les presento imágenes de hasta qué punto el tema de la droga nos ha podrido la sociedad en España y de cómo nuestros jóvenes y no tan jóvenes prefieren tener un huerto y plantar no sé qué cosas ilegales para ganar un dinero y dejar de trabajar o ni siquiera buscar trabajo porque es muy lucrativo. Ya saben, lo de la droga, si algo tiene es que da mucho dinero a los que la trafican, a los que la producen, a los que las venden, etcétera, etcétera. Vamos entonces con una red de venta de cocaína descubierta entre Andalucía y Madrid. Las imágenes pues lo dejan bastante claro, como pues ahí está, digamos, la detención de alguno de los miembros de esta red que traficaba con cocaína y que la traía al mercado de Madrid, porque es un mercado muy ancho, muy amplio, y en ello pues han sido detenidos un grupo de colombianos que estaba al frente de todo esto, junto con algún holandés que estaba por ahí metido también.
Bueno, esto es lo que os puedo contar de esta red que ha caído hoy, pero si los que han caído hoy van al juzgado, se les somete a una condena por delito contra la salud pública, pues es posible que salgan del juzgado, pues sí, con cargos y eso, pero dispuestos a volver a vender cocaína, que es de lo que se trata, lo que hay que tratar de impedir. Como ven, el dinero hay que contarlo con máquina. El dinero hay que contarlo con máquina, en fin, aparecen ahí también algunos métodos o armas de defensa de la droga en sus recovecos escondida y lo de siempre, pues una capacidad de blanqueo extraordinaria y unos medios que tienen que ver con el dinero que manejan, así de claro, así de liso y así de transparente. Y de esta red de colombianos y holandeses que estaban traficando con cocaína en este país, nos vamos a ir a Barbate. En Barbate lo que han levantado la Guardia Civil en esta operación de sus agentes es un punto de venta. Un punto de venta con 3 detenidos, un punto de venta que, como ahora veremos en las imágenes, pues también contaba con todo tipo de drogas y de medios para defender la droga, para trapichear con ella a mayor comodidad, mucho efectivo, como siempre, y diferentes variedades de drogas que los clientes pudieran apetecer y estos pues de Barbate dispuestos a venderlo y a sacar mucha pasta en ello. Por eso es por lo que yo os digo siempre que estamos perforados por el problema de la droga y que esto hay que empezar a reducirlo o de lo contrario, pues al final tendremos algún lugar en España donde manden más los narcos que la Guardia Civil, que la Policía Nacional, que los juzgados y que los fiscales. Bueno, y hasta aquí lo de la droga en el día de hoy. Vamos a hablar de la Comunidad Valenciana y vamos a hablar bastante de la Comunidad Valenciana porque hay noticias muy serias. La primera, la juez de Catarroja, que como saben es el juzgado que está analizando el asunto de la Dana, se llama Núria Ruiz Tobarra, ha elevado a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una exposición de motivos en la que solicita la imputación de Carlos Mazón, del expresidente de la Generalitat, que sigue siendo un aforado porque es diputado autonómico. Se trata del primer paso para que Mazón esté imputado en este procedimiento, donde ya hay algunos miembros de su gobierno imputados y ahora pues parece que la juez de Catarroja está en imputarle personalmente a él, a Carlos Mazón. Y directamente relacionado con la juez de Catarroja, hay un abogado en Valencia que se llama Rubén Gisbert, que ejerce de acusación particular en el procedimiento judicial por los sucedidos en la Dana. En concreto representa a 8 familias de las víctimas de todo esto, que ha presentado una querella contra la juez del caso, Núria Ruiz Tobarra, y también contra su marido Jorge Martínez Rivera, por presuntos delitos de coacciones, de revelación de secretos, por parte de profesionales que están obligados a la confidencialidad, usurpación de funciones en ese juzgado, prevaricación, encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario público. Y es que resulta que el marido de la juez reseñada, Núria Ruiz Tobarra, que se llama Jorge Martínez Rivera, pues actuó en la instrucción, que interrogó a algunas de las víctimas y no tenía derecho a hacerlo, lo cual es verdaderamente asombroso en materia de cómo se ha gestado un procedimiento de instrucción en un juzgado de España. Esto, pues, si no obliga a la actuación del Consejo General del Poder Judicial, pues que lo cierren y vámonos, porque vamos a ver qué está pasando aquí, cómo es posible todo esto. Esto es un absoluto sinsentido y, desde luego, si se han cometido estos excesos, como denuncia el abogado de unas familias, 8, que son víctimas de la Dana, es extraordinario y merece toda nuestra atención. Bueno, esperemos, no hay que ser impacientes, esperemos que esto produzca una reacción en cadena que se pregunte si esto es aceptable o no es aceptable. En mi opinión, no es aceptable ni de broma.
Bien, pues nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme que os hable del Club de Amigos del Toro Televisión y de cómo, si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas, vosotros y nosotros, probablemente nosotros estemos en mejor posición para contribuir a que eso cale en la sociedad española y más españoles compartan esas ideas que ya tenemos en común. Si es así, pues os rogamos que nos echéis una mano, que nos hagáis más fuertes. ¿Cómo? Pues mira, hay dos fórmulas. La primera, muy simple, haceros miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Es tan fácil como llamar al teléfono que aparece en pantalla, 916162464, y en 5 minutos lo tenéis hecho. Hay otra opción, que es hacernos alguna donación a nuestra fundación. Esa segunda opción tiene un beneficio indirecto para vosotros, porque lo que donéis a la fundación de esta casa, una buena parte, del orden de, incluso puede ser del 80%, la podréis deducir en la renta el año que viene. Bueno, el año que viene no, este año. Lo que pasa es que la renta del año 26 se empezará a hacer en el año 27. Por eso he dicho yo el año que viene. Pero si queréis información a propósito de los detalles, de nuevo insisto en que os pongáis en contacto con el Club de Amigos, a ese teléfono que dije antes, o a sus correos electrónicos que aparecen también en pantalla. Nos vamos a publicidad y a la vuelta empezaremos con la mesa de redacción política. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Son las 8 en punto. Cómo me gusta la puntualidad, que era una cosa muy apreciada en España. Luego ya, pues como muchas cosas, se han ido devaluando. Lo primero será presentarles a los participantes hoy en la mesa de análisis político. Don Manuel Pino, eminente jurista, vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Aquí estamos con todas estas noticias que abruman tanto. Cada día nuevas novedades. Luego tengo que preguntarle a usted por la visita de Junqueras. Sí. Déjame hacer las presentaciones. Bueno, y te tengo que dar una exclusiva. Del tema del golpe, yo tuve el privilegio de estar dentro esa noche. No sé si privilegio hubiera preferido estar en su casa. Ahora históricamente es un privilegio, ¿no? Haber estado allí, porque ganó la democracia, venció. Bueno, sí, ya, pero lo pasamos mal, es verdad que lo pasamos mal. Pasaron mal, ya lo creo. Lo pasamos muy mal. Don José Rossinyol, analista político, presidente de Sociedad Civil Catalana. Muy buenas. Expresidente. Por Dios. Perdón, entendí presidente, no. No he dicho expresidente, sino expresidente. Perdón. Y don Francisco Galeote, muy buenas tardes. Don Francisco es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes, Javier. Bien hallado. Encantado de compartir tertulia con estos dos fenómenos. Igualmente. Bueno, entonces, ¿qué ha venido Junqueras? Yo he leído que Junqueras vino la semana pasada a una reunión secreta en Moncloa a pedir que le dieran ya el IRPF. El impuesto de renta por persona física a Cataluña, porque eso era una obligación que tenían concertada en esos acuerdos para aprobar los presupuestos y para darle la gobernabilidad a ella, y parece que le dijeron que no, y se fue muy enfadado. Vaya. Bueno, pero como tienen firmado, Javier, como hay un pacto con ella de cesión de impuestos que no conoce nadie, más que ella y los que lo firmaron. Se ha ido enfadado porque no está acostumbrado a que le digan que no. Este gobierno no le dice que no nunca. Le durará el enfado a Sánchez. La semana que viene le dirá que sí. Pues es interesante porque además sabéis que ella ha dicho que va a presentar presupuestos sin Esquerra Republicana. O sea, aquí hay siempre un causa-efecto subyacente en todo interesante. Incluso le han dicho cosas a ella muy fuertes. Tendrá que decidir entre perder en Andalucía o ganar en Cataluña. Bueno, esas cosas de
de la cocina del PSOE, que depende de tantos hilos, tal, y ahora está el presidente malito, del trigémino, pues entonces, claro. Bueno, vamos con las noticias del día. El Tribunal Constitucional estudia un conflicto planteado por el Senado, donde hay mayoría del PP, contra el Gobierno por no atender el precepto constitucional de presentar los presupuestos generales. Y, hombre, si esto fuera el Tribunal Constitucional lo que dice el nombre, pues entonces seguramente le dirían al Gobierno, oiga, es verdad, usted según la Constitución tiene que presentar los presupuestos y no valen chirigotas. Pero como, bueno, ahí está el gran custodio de la Constitución, que es Cándido Conde Pumpido, pues yo ya desconfío nada más de tener que contarle su nombre. Pino. Bueno, pues es una obligación constitucional, es un artículo en la Constitución que dice claramente que el Gobierno tiene la obligación de presentar los presupuestos ante el Congreso de los Diputados 3 meses antes de que expiren los del año anterior. Y aquí llevamos una legislatura donde no ha habido presupuestos, no se han presentado presupuestos, ahora se han pasado los 3 meses antes del anterior y lo están elaborando, no sabemos si va a haber presupuestos del 26 y bueno, pues la legislatura está sin presupuestos y está gobernando perdiendo las elecciones y sin presupuesto. Pero me extraña que el Constitucional no haya eludido esa obligación. Es que no puede decir otra cosa, porque es que el artículo 134.3 lo dice expresamente en la Constitución. Entonces, así que pues con que lo lean ya está. Yo creo que eso no... Le dirá una sentencia que tiene obligación de presentarlo, le dirán lo que haya pedido el Senado, que tiene su responsabilidad ahí, de que tiene que presentar los presupuestos. Y le requerirá al Gobierno de que presente los presupuestos, porque es un precepto constitucional, porque ese tribunal es de garantías constitucionales, no lo olvidemos. Y tiene que estar defendiendo la Constitución y las obligaciones que trae para todos, entre ellos para el Gobierno, en este aspecto, ¿no? Bueno, y de hecho es la prueba palmaria de que el Gobierno vive al margen de la Constitución, que es muy grave lo que estoy diciendo, pero es que es la realidad. Como decía Pino, el incumplimiento de no presentar los presupuestos es un incumplimiento constitucional y por reiterado y grave no es menos grave, al contrario, ¿no? Y como decía Pino también, no se han aprobado presupuestos en todo lo que llevamos de legislatura. Llevamos 4 años con los presupuestos prorrogados, lo que quiere decir que es que esta Cámara, surgida de unas elecciones en el año 23, no ha aprobado ningún presupuesto. Es decir, esta Cámara no ha mostrado la confianza al Gobierno para aprobar un proyecto presupuestario, que es lo más importante que tiene que hacer. Y la prueba palmaria, en consecuencia, de que la confianza que se dio al Gobierno para la investidura realmente no fue un acto de confianza del Parlamento. Fue un intercambio, un pacto, como decimos muchas veces, de impunidad a cambio de votos, nada más. Bueno, tampoco es nada nuevo bajo el sol, porque este Gobierno ignora o le molesta el Senado, ignora o le molesta el Congreso, ignora o le molesta la Constitución, ignora o le molesta cualquier... los medios de comunicación. Los medios de comunicación, todo aquello que forma parte de esa especie de check and balance, de control del poder político, parece que le molesta. Por eso hace el Real Decreto, por eso busca cosas que no pasan por la aprobación, por eso se molesta cuando el Partido Popular convoca a alguien del Gobierno allá. Y el tema de la Constitución, pues oye, la Constitución es ese papel que está por ahí, que solo lo saco cuando me conviene, cuando no, pues lo ignoro y impacto con partidos políticos que están en contra de la Constitución. Con lo cual, nada nuevo bajo el sol. La pregunta es, si hace este requerimiento el Consejo Constitucional, pues va, sí, ya lo haremos. O sea, pero estamos ahora en 2020, sí. Luego se cajonean las cosas y tal. Luego es una grave anomalía democrática que no está al uso en las demás democracias de Europa. Entonces esto es una anomalía, 3 años ya sin presupuestos, no se puede gobernar así, no se puede, sin presupuestos no se puede. Y además, sobre todo, con el discurso que mantenía antes de llegar al poder, que le dijo a Rajoy que sin presupuestos que dimitiera y se fuera, que no podía gobernar sin presupuestos. A este mismo presidente se lo exigió a Mariano Rajoy cuando tenía dificultad de aprobar los presupuestos. Si usted no tiene presupuesto, tiene que dimitir e irse. Pero a él nos aplica consejos vendo, pero para mí no tengo. Bueno, que este gobierno, este presidente tiene una hemeroteca demoledora. Todo lo que ha dicho hasta hace 2 años es exactamente lo contrario de lo que hace ahora, ¿no? No hay un caso igual en la política española. Nadie sobrevive como Sánchez a su propia hemeroteca, es increíble. Sí, tiene usted razón. Bueno, no me gustaba darles esta noticia, lo tengo que hacer porque, oiga, esto ya es el colmo. Resulta que Adif se llevó pruebas del accidente de Adamuz sin comentarlo a nadie, de madrugada, sin autorización de la juez de Montoro, Córdoba, que es la que maneja lo fundamental. Se llevaron las piezas clave, no se vayan a pensar que no.
¿Cómo lo hemos sabido? Por un oficio de la Guardia Civil al tribunal, al juzgado. Oiga, que aquí han desaparecido las piezas, y hemos hablado con los trabajadores de la operadora ferroviaria y nos dicen que sí, que les han dicho que hay que llevárselo y que es una orden verbal de un superior y que, bueno, que trasladaran lo que ellos llaman los cupones con las soldaduras. Piezas que luego van a ser decisivas en la investigación que tiene que realizar pues, un organismo neutral al que no sé cuándo le van a llegar las piezas, como no sé cuándo le van a llegar las cajas negras. Esto es una vergüenza. La juez de Montoro ha actuado porque a la vista de esto que publican varios medios de comunicación en el día de hoy, que es gravísimo, pues el ministro sigue tonteando con que son bulos, que no sé qué, que tal y que cual. Pero la juez de Montoro ha tomado cartas en el asunto y ha exigido la devolución inmediata de lo que se hayan llevado de las vías, o de lo contrario les advierte, pues ustedes verán, pero se van a someter a lo que yo decida, en el ámbito de lo penal, a lo que yo decida, porque esto no puede ser. Tampoco entiendo yo cómo pues no había allí un control de la Guardia Civil para evitar esto. Bueno, es que sabemos de dónde venimos. Venimos del 11M, donde desaparecieron los trenes enteros, Y claro, por el respeto a las víctimas, por el respeto a la investigación sobre el accidente, esas piezas clave no pueden estar ni un minuto en manos de Adif, porque es que Adif puede que sea declarada la responsable del accidente. Es insólito. Vamos a verlo. Trabajadores de Adif se llevaron sin autorización pruebas del accidente de Adamuz. Lo hicieron de madrugada y sin un permiso judicial. A través de este oficio del pasado 7 de febrero, los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía de la Guardia Civil de Córdoba alertaron al juzgado de Montoro que un empleado de la compañía dijo haber recibido la orden de su superior, 4 días después del accidente, de trasladar de madrugada trozos de raíl, conocidos técnicamente como cupones de los raíles, incluyendo sus soldaduras. Lo llevaron todo hasta la base de mantenimiento de Adif en Hornachuelos, en Córdoba. Estas piezas que retiraron de noche son elementos clave para conocer por qué se produjo el siniestro. Según la Guardia Civil, entre estos cupones cogidos sin permiso por Adif, podrían encontrarse los que reclamó la CIAF, la Comisión de Investigación del Accidente, a la juez mediante oficio. Conocidas estas acusaciones, los agentes ordenaron a Adif que no se realizara ninguna actuación en las soldaduras y procedieron a precintar las soldaduras que estaban en poder de la compañía. Ahora la juez insta a Adif a devolver los materiales que retiraron sin permiso del lugar del accidente. Si no lo hacen, avisa, habrá responsabilidades penales. Mientras tanto, aún se desconocen las causas del trágico accidente de Adamuz y el temor a viajar en tren ha provocado un desplome del 30% en la venta de billetes de las principales compañías de alta velocidad. Es que todo les delata. ¿Por qué lo hicieron de noche? Pregúntenselo ustedes, ¿por qué lo hicieron de noche? Para que no le pierdan, ¿no? Y al final, pues claro, es tan obvio que la Guardia Civil dijo, anda, aquí falta un cacho de vía, el de la soldadura, ¿cómo es esto? A ver, Paco, ven aquí, no, yo lo que me han mandado, que hiciera esto es lo que me han mandado. Pino. Bueno, pues parece que la actuación encomendada por el responsable de Adif, allí, a un subordinado, era que los cogiera de madrugada. Habla la prensa, dice que fue de madrugada. Sí. No es una hora normal de ir a esto, ¿no? Y luego que han hecho pruebas de fuerza sobre esos materiales sustraídos indebidamente sin autorización judicial, de unas pruebas donde se ha roto ya, digamos, la custodia de la prueba. Entonces, la custodia de la prueba, vamos a ver, porque eso está preparada para que sean unos peritos que analicen esto, para ver las causas con transparencia, que sí queremos saber de qué ha pasado con este accidente y quién es el responsable. Si al final es el mantenimiento de las vías, o al final es Adif, o al final, oye, el tema es tan grave que hay 46 personas fallecidas y otros heridos que van a quedar con secuelas irreversibles. Y claro, no podemos estar aquí con bromas de coger las pruebas y llevárselas a la base de Adif en Hornachuelos, ¿no? Y que las tengan allí, no sabemos cuántos días llevan. Galeote. Bueno, este es un hecho muy grave, ¿no? O sea, y que desde luego no puede quedar sin una explicación suficiente y sin que nadie asuma ninguna responsabilidad. Que se diga, además, como se intentaba explicar hoy, que la actuación de Adif es de agradecer porque así se han protegido mejor las pruebas, es la prueba de que el gobierno trata a los españoles como idiotas. O sea, ¿cómo puedes justificar que se protegen las pruebas llevándotelas al margen
sin conocimiento y sin autorización de quien lleva la investigación judicial o la Guardia Civil. Y de madrugada. Claro, entonces, hombre, la motivación será otra, pero desde luego no proteger las pruebas. Aquí parece evidente que lo que está haciendo es contaminando las pruebas, cuando no destruyéndolas o ocultándolas, porque de este gobierno lo que cabe presumir es un principio de desconfianza siempre, ¿no? Y además la jueza sí lo ha reconocido, así lo ha recogido, porque su auto es demoledor, porque es que esto es un delito, con lo cual alguna explicación más hay que dar y alguien debe asumir alguna responsabilidad. Una pregunta un poco tonta. Capciosa. ¿Adif es pública, una empresa pública? Sí. Uy, lástima, ¿sabes? Que el gobierno defiende la actuación presuntamente ilegal de Adif, empresa pública. Sí. ¿El gobierno tenía conocimiento que iba a pasar esto? Probablemente. Claro, entonces aquí la trazabilidad hacia atrás es lo que debería perseguir la Guardia Civil y el juez. O sea, usted quiere decir que a estas alturas ya tendría que haber dimitido el presidente de Adif. Como mínimo, sí. Como mínimo, sí, porque esto realmente es algo de tal gravedad que una empresa pública interfiera en una investigación judicial, es de tal gravedad que tendría que haber dimitido como mínimo. Una empresa pública que puede ser declarada responsable del accidente. Cuidado. Con muchas repercusiones si finalmente la declaran responsable. Pero el tema es que han roto la cadena de custodia de unas pruebas que van a ser esenciales para el resultado final de la investigación. Que no la tenía ni la comisión que está investigando profesional, que no la tenía ni la van a tener los peritos, bueno, porque la Guardia Civil ha sido la denunciante de que faltaba eso. No sabemos los días que llevan allí y dicen que han hecho unas pruebas de fuerza, ya veremos en lo que queda, ¿no? Pero vamos, en todas formas, el asunto que el juez actúe, el juez lo que tenía que procesar al de Adif que la ha hecho y al empleado ese que la ha llevado, a los dos procesados. Por si acaso. Por romper la custodia de pruebas, bueno, claro, no se puede llevar unas Sí. pruebas sin autorización judicial en un tema de esta naturaleza y de esta envergadura que estamos investigando, ¿eh? Bueno, cambiamos de asunto si os parece bien. Julio Iglesias, o mejor su abogado, que es Choclán, famoso abogado. Bien, Julio Iglesias ha presentado una demanda contra Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque le acusó, como recordarán, dice la demanda que en prime time, eso viene a dar igual, pero bueno, en hora de máxima audiencia televisiva, le acusó Yolanda Díaz a Julio Iglesias de abusos sexuales y de tratar como esclavos a sus a sus trabajadoras. No sé yo, pero yo que Yolanda Díaz, consejo gratis que le doy, vaya usted ahorrando, porque esto le va a costar una pasta. ¿Qué ha dicho Yolanda Díaz? Pues está muy quemada. Dice que a las mujeres trabajadoras las va a defender ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y que con denuncias o sin denuncias las mujeres ya no nos callamos. Ya no nos callamos, y a lo mejor hubiera estado mejor quedándose callada en su día y no haciendo la tontería que hizo. ¿Esto cómo lo veis? Bueno, lo que no tiene que callarse es con lo que ha pasado en la policía, tiene que levantar la voz con lo que ha pasado en la policía con Erdao. Sí. En primer lugar, tiene que haber soltado la voz todas las mujeres estas del feminismo de la izquierda radical, tiene que estar ya en la calle pidiendo la dimisión del ministro y del DAO porque han estado ocultando el problema de agresión sexual que ha tenido esta policía, ¿no? Pues ¿cómo ve a Yolanda? Bueno, pues Yolanda barra libre, ella puede llamarle a los empresarios esclavistas y lo que le dé la gana, y al que le dé la gana, y aquí piensa que tiene barra libre y que ella tiene licencia para insultar y meterse con el honor de personajes como puede ser Julio Iglesias, ¿no? Y Julio Iglesias ha hecho muy bien y ha cogido muy buenos abogados, y mire usted, a mí no me difama usted ni en los telediarios, ni porque usted tenga poltrona, usted afecta a mi honor, me tiene que restituir y me tiene que pedir aquí que se restituya sus comentarios y retirarlos, ¿eh? Ya está bien que pase algo así. Y si no, le ha citado una conciliación, ya veremos lo que pasa, pero está bien, está bien. Hombre, yo, pues ole por Julio Iglesias, porque defiende los derechos, porque al final la izquierda es una especie de ventilador de insultos a todo el que no piensa como ellos, y es difícil para este tipo de cosas. Yo espero que Julio Iglesias, además, tengo la sensación de que va a pedir una indemnización de cierta consideración, con lo cual me parece muy bien, porque la libertad de expresión no significa que solo pueda insultar a quien quiera por una cuestión ideológica, ni utilizar un caso falso como el de Julio Iglesias para tapar otro tipo de cosas. Eso no puede ser. Y también lo que no puede ser, como decía Pino, ¿dónde están las manifestaciones para defender a las mujeres que yo sí te creo? ¿Dónde están? Es que es un grado tal de cinismo que yo ole por Julio Iglesias, que defienda sus derechos, por supuesto. Pero fíjate que el altavoz, es que ella ha tenido un gran altavoz. Los comentarios de la vicepresidenta del gobierno
salen en todos los telediarios. Claro. Entonces, en el momento que se estaba esto ya instruyendo, la denuncia que estaba en la Fiscalía y tal, pues todas las cadenas y todo lo que son las concertadas estaban poniendo a parir a Julio Iglesias como el agresor sexual, el que abusaba del servicio que tenía en su casa y tal. Y fue una campaña que duró 15 días, que han afectado su honor de un personaje que tiene proyección y presencia internacional con prestigio, ¿no? Ganado por sus méritos, digamos, de ser un cantante reconocido mundialmente, ¿no? Y si me permites... No, a mí me parece muy bien además porque me parece muy bien por principio que un ciudadano ejerza una acción jurídica para defender sus derechos y su honor frente al Estado, porque además no se juega en igualdad de condiciones, ¿no? Uno tiene, como decía Pino, el aparato del Estado y todo su altavoz frente a un ciudadano independientemente de que sea rico, pobre, de éxito o trabajador por cuenta ajena. Esto me da igual. Y el trasfondo de esta noticia, como vemos recurrentemente, es un poco el feminismo selectivo de esta izquierda, ¿no? Que cargan las tintas contra unos y en cambio callan en otros casos, ¿no? Y lo hemos visto ya reiteradamente. Aquí ya llueve sobre mojado. Lo vimos con personajes que también parecían incómodos, donde salía el gobierno en trompa a hacer acusaciones que luego han resultado ser absolutamente falsas, o al menos que no se han podido probar, y en cambio en asuntos que vemos todos de una gravedad extrema, pues resulta que es el silencio lo que se obtiene como respuesta, ¿no? Y esto yo creo que además es lo que la gente penaliza en mayor medida. La gente puede entender que salgan según qué casos o según qué personajes en el ámbito público. Lo que no se entiende y nadie entiende es estos mantras de la izquierda que nos intentan vender a todos y que luego no se aplican, ¿no? Esto del yo hermana sí te creo, pero depende de quién seas y contra quién seas, sobre todo, ¿no? Esto es lo que yo creo que más les perjudica y me alegro que sea así porque es absolutamente injusto. Bueno, cambiamos de asunto porque de los mismos que hicieron la serie más famosa de la televisión, que se llama Tecnooligarcas, Sánchez y su productora en Moncloa, ahora viene la campaña del 23F, la desclasificación del 23F, que parece que persigue pues, levantar las ínfulas republicanas, erosionar el prestigio de la corona y además, si se puede, asfixiar algunos pseudomedios, que sería la próxima serie que ya se nos anuncia desde la Moncloa. ¿Cómo veis lo de la campaña del 23F? ¿Tú que estuviste allí? Yo estuve allí aquella noche, estuve allí porque yo era gerente del grupo parlamentario de UCD y asistí al gobierno en el pleno. Y entonces pues, lo pasamos al principio mal, iba a aparecer un personaje militar, por supuesto, para hacerse cargo de la situación que no llegaba, y aquello se fue desinflando conforme pasaba la noche. En aquel momento histórico ganó la democracia, Javier, y eso es lo relevante. La democracia y la Constitución pudo con aquel intento de golpe de Estado, con mayor o peor intensidad, y entonces eso es lo que tenemos que quedarnos. La democracia, que salió a la calle todos los partidos políticos, pudo con aquello, y hubo un juicio y se condenaron a las personas, y no podemos estar ahora pidiendo con intenciones políticas en momentos donde tiene problemas judiciales familiares, en momentos donde tiene el problema de Adif y suministros, en momentos donde tiene dificultades el presidente, sacar ahora de las chisteras, sin una ley de secretos que lo ampare, esto es muy importante, saca de la chistera que va a clasificar los momentos, que va a administrar el mismo documento, que va a administrar el mismo gobierno. Que ya veremos lo que pone y lo que no pone, porque claro, ella va a desclasificar y la Moncloa va a ser la que va a estar distribuyendo a la prensa amiga y a todo lo que quiera documentos, todos o parte, no sabemos lo que va a ser, porque son, no sé, 170 han dicho documentos de aquello. Que el ánimo es desprestigiar a la corona, bueno, pues chicos, pues por ahí vendrán los tiros para que el ánimo es desprestigiar a Felipe González porque en un gobierno de concentración que se propuso aquella noche iba de vicepresidente con armada a la cabeza, pues a lo mejor para desprestigiar a Felipe porque dice cosas que no le gustan al presidente del gobierno, entre otras cosas que no le piensa votar si es candidato, que eso le molestará, ¿no? Supongo que sí. Supongo que sí. Entonces yo creo que, como resumen, aquello es un hecho histórico donde ganó la democracia, que hoy tenemos, ganó la Constitución en momentos de dificultades, porque hay que darse cuenta que se acabó con el régimen franquista, el Consejo del Movimiento se disolvió voluntariamente, teníamos
atentados de ETA, socio soy de Sánchez, casi diarios. Había una tensión muy fuerte en el ejército y había una tensión muy fuerte porque cada día teníamos un atentado, si no un cuartel de la Guardia Civil, si no era un general, si no era un secuestro. El propio UCD teníamos a Javier Rupert que nos lo secuestraron, y estuvo mucho tiempo allí, pero bueno, esto era diario, entonces había una situación muy delicada, pero al final la democracia, y me acuerdo de la manifestación en la Castellana y Rosa María Mateo que habló en la puerta de las Cortes, fue tremenda de todos los partidos, y fuimos todos allí, oye, y salió para adelante, y ese fue el éxito de aquello, que es lo que hay que recordar. La democracia pudo con aquel intento de golpe, y hace 45 años, no hay que dar más vueltas. Galeote. Bueno, yo estoy a favor de todo lo que sea favorecer la transparencia y que conozcamos en profundidad toda la información disponible sobre hechos que fueron históricos en nuestro país y muy relevantes, ¿no? Sin embargo, parece que la motivación que mueve a este gobierno no es ese, ¿no? Y todos entendemos que es, por evidente, una cortina de humo inmensa ante la situación complicada que tiene el gobierno con los casos de corrupción y además utilizando una información que es muy fácil instrumentalizar contra según quiénes, ¿no? Aquí ya apuntábamos y podemos anticipar algunos, ¿no? Si Felipe González como personaje incómodo, si la monarquía, porque resulta evidente que este gobierno lo que quiere es liquidar el sistema del 78 y para eso es necesario acabar con la monarquía. Entonces, yo creo que con todo lo que se va a desclasificar, precaución y cautela, ¿no? Porque de este gobierno lo que decía antes es que no nos podemos fiar. Y en este tema tampoco, la verdad. Entonces, a favor de que se desclasifique y conozcamos, pero con cautela en lo que vamos a conocer próximamente. El tema de la desclasificación. Son 170, veremos lo que desclasifica. Pero han dicho 170 documentos hoy en la rueda de prensa de la ministra del Consejo de Ministros, lo está exponiendo la portavoz, ¿no? La cuestión es que en un caso tan grave como este, ya te digo que no hay 170 documentos. Hay miles de documentos. Si seleccionas 170, los descontextualizas, puedes crear un relato que es lo que te interesa a ti. Y ese es el verdadero problema, porque la ultra izquierda, porque Sánchez es ultra izquierda, siempre ha tenido la matraca del relato de que Su Majestad Rey Juan Carlos sabía o no sabía. De hecho, Jordi Evo le hizo una especie de simulacro que entrevistaba a personas y como diciendo que realmente era así, y después no, era una broma, no sé si os acordáis, hace unos cuantos años. O sea, que ese relato que quieren meter, a mí me extraña mucho que sean 170. Si tú desclasificas todos los documentos y tachas nombres, como hacen en Estados Unidos, te vas a la biblioteca de Estados Unidos, que tiene una ley de secretos, vas allá y los nombres se tapan para no correr riesgos las personas. Pero es todo. Entonces va un historiador, bucea allí y empieza a... Pero 170... Ojalá me equivoque, pero tengo la sensación de que vas pieza y generas un relato. ¿Cuál será? No lo sé, porque de hecho la ultra izquierda, con la ultra izquierda actual de Sánchez, tienen una fijación contra la corona como clave de bóveda de la democracia del 78. Y por otro lado, en momentos como aquellos, recién acabado el régimen de Franco, atentados constantes, ruido de sables, un jefe de Estado tiene que saber muchas cosas y hablar con mucha gente. Y descontextualizarlo tiene un peligro, tiene una intencionalidad más que un peligro concreto. Eso es. Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos y enseguida volvemos. 7 millones de españoles conviven con la artrosis, una enfermedad dolorosa que limita la movilidad y la calidad de vida. Pero no hay que resignarse. Gracias a la tecnología, hoy es posible acceder a tratamientos personalizados y eficaces desde casa. Si el dolor está en las manos, nuestros guantes Quanti Nanotech te devuelven la agilidad en solo 20 minutos. ¿Es la rodilla la que te duele? Nuestra rodillera de radiofrecuencia reduce la inflamación al instante con calor profundo. Para tu espalda, el cinturón bioestimulador combina láser y masaje para liberar la tensión lumbar. Y si sufres de migrañas o dolor cervical, nuestro láser cervical protege tu vida. Es la solución definitiva que combina calor y electroestimulación. ¿No vivas con dolor? Llama ahora al 900-730-122 e infórmate. Recupera tu vida hoy mismo. 900-730-122.
Pues ya estamos de vuelta para contarles que Zapatero y su pagador, que se llama Julito Martínez, con el que tiene alguna tenida que otra en el bosque del Pardo, bueno, pues volaban a Venezuela al menos una vez por año en aviones del régimen de Maduro. El expresidente del gobierno socialista iba con el empresario detenido por su vinculación con el caso Plus Ultras a Caracas. Allí compartían hoteles, allí compartían reuniones, allí compartían pues de todo, porque el lobista de Plus Ultra además es el que sale señalado por pagos de más de 100.000 euros a la familia Zapatero, y digo familia porque aquí se incorporan las hijas como clientas también del tal Julito Martínez, al que ofrecían él, con facturas de autónomo, ofrecía consultoría global y las hijas asesoría en lo que es el marketing. No se sabe muy bien de qué, ni si eso se llegaba a plantear, pero bueno, hay que conocer el antecedente porque algún día esto de Zapatero nos va a reventar en la mano y entonces diremos, uy, ya haberlo sabido, ¿no? Sí, pero Zapatero ha tenido una cobertura. Zapatero sí. No es cualquiera. Zapatero ha sido presidente del gobierno de España. Zapatero manda en el PSOE y en Sánchez muchísimo, porque lo utiliza para misiones especiales. Lo pone en los mítines más importantes de las campañas electorales. Lo manda a gestiones especiales a Waterloo para negociar los presupuestos con el fugado Puigdemont. Y está permanentemente haciendo misiones especiales para Sánchez. Y luego llega allí a Venezuela y la embajada nuestra es su oficina de Relaciones Públicas. Y él lo que estaba es encubriendo una dictadura a cambio de un enriquecimiento que parece que ha cambiado de casa ya 3 o 4 veces, que no se justifica con un sueldo de expresidente. Está en el lobby, en la negociación. Y luego lo de Plus Ultra es de premio. Los de Plus Ultra piden 50 millones y le dan 53, que es una cosa que no está en la cosa. Solicitan 50 millones para rescate, una línea que no era estratégica y la hacen forzadamente estratégica, donde va él al ministerio y dice que esto lo ordena el presidente, según ha dicho Koldo. Sí. Que tenía que ser estratégica, con un solo avión y en una situación que venía de salir de un concurso de acreedores. Bueno, pues ahí hemos puesto los contribuyentes españoles 53, pedí 50 y le dieron 3 más, 53. Y parece que, coincidiendo con eso, él ha cobrado de este Julito, que le llamas, el que viaja en los aviones privados, ha cobrado 600.000 euros entre él y sus hijas, coincidiendo con estas fechas, por asesoramientos verbales. Está bien, ¿no? Siempre me acordaré de lo que le decía, y esto ahí la UCO lo tiene, Koldo a su jefe Ábalos. El imbécil este, o sea, Zapatero, ya tiene lo que quería. Pero también se le publicaba que este Julito le han encontrado entre sus documentos en los registros un contrato que decía que si conseguía... Sí, la ayuda le pagaban un 1%. Le pagaban un 1%, que coincide con la cifra que se han llevado unos y otros. Que sí. Galeote. Todo lo que estamos conociendo de la participación de Zapatero como agente del chavismo, que es uno de los regímenes más crueles y más abyectos que hayamos conocido, es aterrador. Y todavía lo que nos queda por conocer, ¿no? Pero además vemos que para Zapatero, como para gran parte de la izquierda, blanquear el chavismo era sobre todo un gran negocio, ¿no? Se lucraban por ello. Y yo creo que esta responsabilidad debe dilucidarse ante los tribunales, porque no puede ser que hurtarle a un país su democracia, que a los ciudadanos vulnerar los derechos elementales más fundamentales les pueda salir gratis cuando además se están lucrando por ello, ¿no? Yo creo que debemos conocer todavía más cosas y las responsabilidades deben de alcanzar ya otro tipo de distancias, ¿no? Porque es que es muy grave lo que estamos conociendo. Es que todo ese entramado es realmente curioso. Lo de 50-53, a lo mejor que han habido sobrecostes. El IVA. Sí, que uno, para que no tuvieran que abonarlo. Tiene que, por supuesto, hacer frente a Hacienda. Esto, por un lado. La figura de Zapatero es interesante, no solo porque la vez que has dicho, sino hace como un par de años, más o menos, salió el run de cuando Sánchez estaba muy de capa caída, que este hombre se estaba postulando por sustituirle. No sé si recordáis el run. Y es posible que en su foro interno quisiera ser el sustituto también sería mucho más fácil hacer según qué gestiones desde Moncloa. Eso se dijo. Pero si vamos a Venezuela hay una cosa muy interesante que es el sobre de Aldama que le dio Delcy, que dice que presuntamente hay financiación para el Partido Socialista y para la Internacional Socialista.
Si eso es verdad, la pregunta clave que habría que hacerse es cuándo le dio este sobre para decirle que el Partido Socialista presuntamente tiene cobros. Porque si es antes del avión, del aterrizaje, durante el aterrizaje o después del aterrizaje. Porque la secuencia de sucesos nos dirá muchas cosas de lo que está ocurriendo en Venezuela con toda esta historia que está detrás, que yo creo nos falta mucho carrete todavía. Sí. Y luego, en el tema de política exterior, de Zapatero, la reputación de España como país ha ido a peor, a peor, a peor. Se le aliaron ahí con el grupo de Puebla, se aliaron ahí con el grupo de San Pablo, con todos los comunismos populistas de Latinoamérica. Hemos estado ahí con moratinos, con todos viviendo de aquello. Y dimos un giro de política exterior de no estar con Occidente, que a él nos corresponde por razón geográfica, con Europa, con Estados Unidos, con Inglaterra y tal. No, dimos un giro copernicano y hemos estado prácticamente con una política exterior de allí, de aquella zona, impuesta por Zapatero y por este grupo, y le ha hecho caso Sánchez, y van allí, viajan allí y tal. Claro, pues así estamos, que el escenario internacional cada día más devaluados por estos giros. Y ahora a China, porque me da un negocio Hawái o lo que sea, y va también, y también le da a los lobbies del PSOE. O sea, que hemos hecho unos giros de política exterior que ha contribuido decisivamente al desprestigio de España como Claro, nación, porque ¿no? en su momento nadie entendía por qué, cuando en toda Europa y en todo el mundo, todo el panorama internacional condenaba claramente el régimen de Venezuela, en España el gobierno, y digo el gobierno en su conjunto, no solamente la extrema izquierda, que siempre han estado ahí, el Partido Socialista cambia su posición y empieza a ser muy tibio, cuando no cómplice directamente del gobierno chavista, ¿no? No reconoce la victoria de Fernández Urrutia, por ejemplo. Sí. Bueno, hay otro al que tampoco le van muy bien las cosas, es el ministro Ángel Víctor Torres, porque han aparecido datos en el móvil de Ábalos que señalan que él tuvo una cena en su domicilio en Las Palmas con pues un constructor al que le adjudicaron una obra importante que luego dejó plantada y que no es otro que el de Levantina, que es una empresa ya conocida en la instrucción judicial de los amaños de contratos. Vamos a verlo. El actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cenó el 9 de febrero de 2022 con José Luis Ábalos, Koldo García y el constructor José Ruz. Un encuentro llamativo si tenemos en cuenta que tan solo 4 días después licitaron a Levantina, empresa propiedad de José Ruz, una obra por 7 millones de euros. Los WhatsApps intervenidos por los agentes muestran cómo Koldo García organizó con Torres esa cena. El miércoles cenas con el presidente de Canarias, escribió Koldo García a José Ruz. Ángel Víctor Torres, el encargado de organizar la cena, dice incluso estar encantado de cenar juntos. El día del encuentro, el ahora ministro facilita la ubicación de su casa a los tres y el día después, Koldo García agradeció las gestiones al propio Torres. Unos mensajes que dejan claro que las gestiones de la trama a favor de José Ruz dieron resultado tras esta cena. La UCO ya manifestó sus sospechas sobre esta licitación en uno de sus informes. Se trataba de una reforma en el edificio Royal, futura sede de la Agencia Tributaria Canaria. Levantina, la constructora de José Ruz, ganó el contrato a pesar de haber presentado la peor oferta económica y gracias a haber recibido la mayor puntuación subjetiva. Y por si todo esto fuera poco, Levantina no terminó la obra al entrar en concurso de acreedores. Las obras se retrasaron y 15 meses después de iniciarlas, Ruz abandonó el proyecto sin terminarlo. Ahora la Guardia Civil investiga si existió amaño en la valoración subjetiva y si Levantina tuvo acceso a la información clave a la hora de presentar su propuesta. A todo ello hay que añadir que Víctor de Aldama aseguró ante el Tribunal Supremo que José Ruz habría pagado comisiones a José Luis Ábalos y a Koldo García. Pero la vinculación del constructor con la trama podría haber ido mucho más allá. Según el entorno del que fuera ex asesor de Ábalos, Ruz fue incluso el que custodió parte de las mordidas que recibió el PSOE y que podrían encontrarse en República Dominicana. Francisco Galeote. Bueno, de los casos de corrupción, de conductas impropias, de conductas inadecuadas del gobierno, la verdad es que cada día tenemos una nueva revelación o varias. Y es que literalmente, de verdad, es imposible seguir el ritmo de todo lo que sucede en España y todo ello muy grave. Lo que sí tenemos claro en este caso es que, para empezar, el ministro parece acreditado, el ministro Torres, que ha mentido. Y cuando uno miente en una cosa tan grave y es ministro,
pues debe de asumir alguna responsabilidad política. Y las responsabilidades políticas se afrontan en primera persona dimitiendo, o bien porque te cesa el que te nombró. Claro, en este caso aquí ni dimite él ni cesan a nadie, porque seguramente el primer dimitido cesado sería el presidente del gobierno. Con lo cual estamos en una situación perfectamente complicada. Vivimos una auténtica anormalidad democrática, donde parece que nos gobierna una organización corrupta que vive para tapar sus propios delitos. Y esto, desde luego, genera una situación ya insostenible en nuestro país. Bueno, el ministro que niega todo, desde que está niega todo, lo que sí es verdad que salen todos. Con las mascarillas, compró mascarillas también a este grupo de lobistas que vendieron mascarillas, entre otras comunidades autónomas, a Canarias. Estando inservibles. Y dice que luego que también ha dicho Aldama que pidió dinero, que pidió 50.000 euros para él, ¿no? No sé, luego salió también en el tema de los pisos esos que pagaban por Atocha para ir con señoritas de vida alegre a pasar también algunos días por sus estancias en Madrid. Luego ha salido también con el tema del fuel, que iban a hacer una refinería allí del fuel que iban a traer de Venezuela, y una refinería, y estuvieron hablando, ha salido en los papeles, ¿no? Y ahora con este tema de Ruth, que dice que, bueno, que ha habido una comida y que sobre todo que se llevó el concurso, siendo la peor oferta que había, y además ni la ejecutó porque presentó el concurso de acreedores de una persona que no solamente sale aquí, es que estaba también en la lista de las obras que había que darle, y era los papeles de Coldo, de su intervención en adjudicaciones públicas a cambio de tener beneficios. Es que al final, en la conversación de WhatsApp que la UCO ha detectado, vamos, es que blanco y en botella, las cosas, eso huele que alimenta. No me extraña que la UCO tenga francas sospechas de que están pasando cosas extrañas. Yo creo que el problema que tenemos ahora encima de la mesa, lo decía el señor Galeote, es que hay tanto ruido que por eso la población no tiene claro qué está pasando. Por eso las encuestas siguen manteniendo un suelo electoral tan enorme para el Partido Socialista, porque hay demasiado ruido. Si nosotros, que estamos más o menos en estas dinámicas de estar más o menos informados, yo os confieso que yo no doy abasto, yo me imagino la población que es mucho más feliz y no le interesan estos temas, es que no tienen ni idea. Entre el ruido de la cantidad de cosas que está pasando, más el ruido que pone encima con la brunete mediática sanchista, es que no entiendo por qué pasan estas cosas, porque es que es demasiado. No es que hablamos de un caso, es que hablamos de muchos casos y a ver de cuál de más gravedad. Es un problema. Bueno, vamos a hablar entonces del centro derecha, porque lo que parecía que iba a ser fácil ha empezado a empeorar. Es la relación entre el PP y Vox. Después del encuentro el fin de semana telefónico entre Feijóo y Abascal, pues parecía que esto iba ya rueda abajo en la rodada. Pues no, hoy han salido nuevos inconvenientes que ahora vamos a ver. Ni 24 horas ha durado la sintonía entre el Partido Popular y Vox para llegar a acuerdos y evitar repetir elecciones. La fructífera llamada telefónica del domingo que dijo haber tenido Feijóo con Abascal, fructífera, esclarecedora, no ha servido de mucho. El documento único, vinculante y para toda España que presentaron posteriormente los populares recoge 10 medidas para poder pactar que no han gustado nada a Vox. Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Eso es lo normal. Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Las referencias al Estado de Derecho, a la democracia, son postulados obvios si se habla con Vox. Para pactar con el Partido Socialista, cosas que el Partido Popular ha hecho o ha intentado, entiendo que pongan esos marcos de respeto al Estado de Derecho, de respeto a la corona, de respeto a la democracia, a la Constitución, pero para pactar con Vox no lo comprendo. Este documento exige a los de Santiago Abascal aprobar los presupuestos de toda la legislatura. Reseteamos, nos ponemos a cero con las negociaciones. Bien, hasta ahí estamos completamente de acuerdo, pero hacernos un decálogo para decirnos dónde tenemos que situarnos nosotros, no, eso sí que no. Este nuevo choque hace que las negociaciones para conformar los nuevos gobiernos en Extremadura y Aragón
sigan en un limbo, a la espera de que lleguen las elecciones en Castilla y León. A pesar del rechazo a su propuesta, el PP confía en poder alcanzar un entendimiento. Es al partido que ha ganado al que le corresponde el liderazgo de la negociación, lo cual no quiere decir que tengamos que imponer todo en la negociación, pero yo creo que es evidente que a nadie le puede molestar que pongamos un documento encima de la mesa para empezar a trabajar. Vox vuelve a definir sus requisitos, piden acordar un cambio de rumbo con medidas, programas y presupuestos concretos, fijando plazos claros. Además, exigen garantías de cumplimiento para que los acuerdos se lleven a cabo de forma efectiva. Manuel Pino. Bueno, Javier, yo bienvenida a esa iniciativa de llegar a un acuerdo. Sabes que yo lo he repetido aquí muchas veces, de que la mayoría de los votantes le han dado la responsabilidad de hacer el gobierno, porque todos los sociólogos y todos los trabajos demoscópicos aparece que va a haber una gran mayoría, pero están obligados al entendimiento y tienen que dar una respuesta política y de gran responsabilidad a esos votos que le han dado y administrarlos con talento. Entonces, que se están sentando a hablar, sí, tenían que facilitar más las cosas también. Que estos son los primeros entendimientos, bueno, ya da un paso el PP, parece que van a entenderse y tendrán que hacer un programa mínimo de gobierno de las cosas que están de acuerdo, porque hay que gobernar para una legislatura, no se puede ir partido a partido, votación a votación, porque eso es lo que crea una inestabilidad tremenda. Hay que hacer, en la proporción que cada uno tenga, hay que hacer un acuerdo de gobierno y un programa para una legislatura, la investidura y la legislatura, ejecutando los temas que acuerde con él, que es lo que tenían que estar trabajando, ¿no? Y yo creo que eso, pues mira, bienvenido sea y ojalá lleguen a un acuerdo, porque es lo que va a demandar, parece, la ciudadanía española, y lo ha demostrado en Aragón y lo ha demostrado también en Extremadura, ¿no? Entonces, tienen que administrar eso con responsabilidad los líderes políticos. Entre ellos también Abascal, que Abascal, hasta que monta Vox, estaba bajo el paraguas del PP. Galeotti. Bueno, a mí me parece bien que haya un marco general, que es lo que ha propuesto el Partido Popular, primero porque además yo creo que eso facilita la negociación, ¿no? Y establece una seguridad en el ámbito de la negociación, y además porque el Partido Popular es un partido serio y nacional y tiene el mismo discurso y el mismo programa para todo el país, con lo cual tiene todo el sentido que eso se articule así. Dicho esto, lo que nadie entendería es que los dos partidos del centro derecha en España, con un mandato claro de los ciudadanos, ahora no se alcanzará un acuerdo en aquellos sitios donde podemos evitar un gobierno de la izquierda, ¿no? Yo creo que es el momento de ser responsables, de ser serios, de tener altura de miras, de no caer en personalismos ni en algo que no sea buscar el interés general, porque eso los ciudadanos no lo van a perdonar, porque no lo entendería nadie, yo no lo entendería. Entonces, a mí me parece una muy buena oportunidad para llegar a un acuerdo estable de legislatura que abarque los 4 años que tienen por delante los sitios donde ha habido elecciones, y que esto facilita bastante ese acuerdo y esa negociación. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Yo, la verdad es que las negociaciones de verdad son las que no se dicen en público. Eso es verdad. Esto, incluso cuando los acuerdos de... ¿Cómo se nota que usted viene de Cataluña? Ya sabes que en los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel había una máxima que se hicieron en Oslo, esos acuerdos, absoluto secreto, y la máxima era negociamos como si no hubiese guerra y hacemos guerra como si no hubiese negociación. Fue la máxima de los dos equipos que se reunieron. Ya sé que esto fue una negociación tremenda y muy bien llevada, por cierto, porque llevan muchísimos decenios sin esto. Todo lo que estamos viendo, y lamentablemente, lo digo por los dos partidos, es una estrategia de pre-campaña. No están mirando para una negociación, no están mirando para esa estabilidad que decíamos, no están mirando para qué vamos a hacer en el futuro, porque, ostras, lo que nos viene por encima, lo que os viene por encima a los partidos es de una deconstrucción y reconstrucción intensa. No vamos a tener una legislatura al uso, a ver, no, hay que meter ahí el bisturí y quitar la costra encima. Entonces, este espectáculo es un espectáculo de pre-campaña, lo siento mucho. Es que entre dos compitan a ver quién se posiciona mejor. Bueno, como decía, que me llena de orgullo y satisfacción contar lo que viene ahora a continuación, y es que la Audiencia de Valencia le ha dicho al instructor de la causa contra Mónica Oltra, oiga, no, usted lo que tiene que hacer, por aquello del abuso sexual a una menor tutelada en un centro que dirigía el entonces marido de Mónica Oltra y también autor de algunos de los abusos, usted lo que tiene que hacer es coger este tema y someterlo a juicio. Y así que Mónica Oltra va a ir a juicio finalmente por los abusos a aquella entonces menor, ahora ya una mujer con hijos, ¿verdad? Pero bueno, que ahí quedó la mácula, porque lo que no puede ser
es que alguien que responde de la tutela efectiva de los menores en centros de la administración pública, en este caso la Generalitat Valenciana, daría igual si fuera otra autonomía, pues oculte, presione a la víctima para que no denuncie, y todo lo que se ha probado ya que hizo Mónica Oltra. La exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, tendrá que sentarse en el banquillo 4 años después de iniciarse la causa en su contra. La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado abrir juicio oral contra ella y otras 12 personas por encubrir presuntamente los abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años cometidos por el exmarido de Oltra entre 2016 y 2017. El exmarido, por cierto, era el educador de la menor en un centro concertado de Valencia. Actualmente está en prisión cumpliendo una condena de 5 años de cárcel. Los magistrados han tomado esta decisión en contra del criterio del juez instructor, que hace unos meses ordenó archivar provisionalmente la causa al no hallar, según él, indicios de delito. Una postura que fue respaldada por la Fiscalía. Sin embargo, las acusaciones populares, entre las que se encuentra Vox, y la defensa de la víctima, recurrieron a la audiencia al considerar que sí existen indicios suficientes de criminalidad para abrir juicio oral contra Oltra. Los magistrados consideran que los hechos que el propio juez instructor dio por acreditados no encajan con un archivo provisional. Recuerdan en la resolución que la Consejería no puso los hechos en conocimiento inmediato de la Fiscalía de Menores y que como tutora legal de la menor tenía la obligación de actuar como garante de sus derechos. Afirma también que hubo desatención reiterada y repetida a órdenes directas de la Fiscalía de Menores y critican que la menor siguiera en el centro mientras el educador denunciado seguía trabajando allí. Mónica Oltra, quien fuera líder de Compromís, dimitió en junio de 2022 y desde entonces permanece alejada del foco mediático. He decidit presentar la meva dimissió del govern valencià i la meva dimissió de les Corts Valencianes. Su nombre volvió a sonar hace unos meses debido a que Compromís testeó en una encuesta la opción de que Oltra encabezase su candidatura a la alcaldía de Valencia. Pues menudo revés, ¿no? Bueno, pero tiene responsabilidades, está tapando, porque era su exmarido, en una área de su responsabilidad, unos abusos a una menor tutelada. Eso se ha producido ahí y en otros sitios, también en Mallorca, también en muchos sitios, con la presidenta, siendo presidenta también la actual presidenta del Congreso de los Diputados, ¿no? Y claro, esas cosas, si tú tienes la capacidad de tutelar a esas personas porque son menores, lo que no puede ser es desprotegerlas y dejarlas en esa situación de abuso, o en el caso de Baleares, que estaban dedicadas a la prostitución, menores, Bueno, esto es un caso judicializado. Yo entiendo que en un Estado de Derecho lo suyo es respetar los pasos que se van dando desde las instituciones judiciales. Y aquí, más allá de la noticia en sí, lo relevante es que yo creo que la izquierda ha sido fagocitada por sus propios mantras, ¿no? Por el hermana yo sí te creo, por el hecho de ser de izquierdas, aquí somos feministas, o aquí todos somos aliados, ¿no? Y la gente lo que penaliza es que cuando luego ve que todo ese discurso que tú has mantenido se revela falso e hipócrita, ¿no? Porque si tú mantienes el hermana yo sí te creo, cuando tienes un caso, luego tienes que demostrarlo. Y aquí en los casos tan graves que hemos visto no ha sido así. Yo prefiero mantenerme en el Estado de Derecho y en preservar la presunción de inocencia para todo el mundo y no hacer política con algunos temas, la verdad. Pues la imagen de una pobre niña que tiene que ser tutelada por unos temas personales tremendos y que le pase esto a manos del Estado me parece una cosa aberrante, no, lo siguiente. Y por otro, la absoluta falta de ética de la izquierda como Compromís cuando testea a ver si puede ser candidata. No tenemos tiempo para más. Si acaso para que agradezca a mis invitados su presencia y sus opiniones en el programa y a ustedes su paciencia e interés. Para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad al día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. La buena sintonía entre el PP y Vox después de la conversación entre Feijóo y Abascal ha durado nada, apenas 24 horas, porque hoy Abascal ha mostrado su indignación, su rabia, después de que el PP sometiera un decálogo de 10 puntos sobre los acuerdos con Vox. Según Abascal, les presupone como un grupo de salvajes. Y por encima de las grandes palabras, parece que a Vox le molesta la pretensión del PP de garantizarle la aprobación de todos los presupuestos de la legislatura. Estos son 4 presupuestos, caso, por supuesto, que haya acuerdo. Abascal ha vuelto a insistir en la misma idea de ayer. Lo importante no son los sillones ni los compromisos vacíos, sino garantizar un acuerdo de gobierno, un programa de gobierno con plazos, ojo, y con garantías. Hoy Abascal ha asegurado que ese decálogo es una ofensa para Guardiola y para Azcón y ha pedido ahora cederles más protagonismo en las negociaciones. Y 24 horas ha durado la sintonía entre el Partido Popular y Vox para llegar a acuerdos y evitar repetir elecciones. La fructífera llamada telefónica del domingo que dijo haber tenido Feijóo con Abascal, fructífera, esclarecedora, no ha servido de mucho. El documento único, vinculante y para toda España que presentaron posteriormente los populares recoge 10 medidas para poder pactar que no han gustado nada a Vox. Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Eso es lo normal. Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Las referencias al Estado de Derecho, a la democracia, son postulados obvios si se habla con Vox. Para pactar con el Partido Socialista, cosas que el Partido Popular ha hecho o ha intentado, entiendo que pongan esos marcos de respeto al Estado de Derecho, de respeto a la corona, de respeto a la democracia, a la Constitución, pero para pactar con Vox no lo comprendo. Este documento exige a los de Santiago Abascal aprobar los presupuestos de toda la legislatura. Reseteamos, nos ponemos a cero con las negociaciones. Bien, hasta ahí estamos completamente de acuerdo, pero hacernos un decálogo para decirnos dónde tenemos que situarnos nosotros, no, eso sí que no. Este nuevo choque hace que las negociaciones para conformar los nuevos gobiernos en Extremadura y Aragón sigan en un limbo, a la espera de que lleguen las elecciones en Castilla y León. A pesar del rechazo a su propuesta, el PP confía en poder alcanzar un entendimiento. Es al partido que ha ganado al que le corresponde el liderazgo de la negociación, lo cual no quiere decir que tengamos que imponer todo en la negociación, pero yo creo que es evidente que a nadie le puede molestar que pongamos un documento encima de la mesa para empezar a trabajar. Vox vuelve a definir sus requisitos, piden acordar un cambio de rumbo con medidas, programas y presupuestos concretos, fijando plazos claros. Además, exigen garantías de cumplimiento para que los acuerdos se lleven a cabo de forma efectiva. ¿Qué pasa entre el PP y Vox ahora? Pues que después de la conversación telefónica entre Feijóo y Abascal, parece que a Abascal no le ha gustado nada esos 10 puntos básicos del acuerdo propuestos por el PP y ha sido el líder de Vox muy crítico a la exigencia que plantea el documento, defender la Constitución o el Estado de Derecho. Para Abascal eso supone tratar a Vox como si fueran un grupo de salvajes. Eso como punto de partida. Aunque parece que lo que principalmente escuece en el futuro acuerdo, si es que lo hay, es otro asunto, y es que el PP pretende incorporar a los acuerdos un compromiso de apoyo a los presupuestos de todos y cada uno de los años de la legislatura, es decir, 4. Para Vox eso es extemporáneo. Así que vuelta a la posición de salida. Abascal quiere un cambio de rumbo, un cambio de políticas acordadas, eso sí, con el PP. También quiere un calendario de plazos de los eventuales acuerdos para que luego no terminen rompiendo con los gobiernos pactados por incumplimiento. Y eso pues, lleva a la tercera condición, que haya garantías de cumplimiento de los acuerdos. Por lo que la relación ha vuelto al -1 o al piso -1, como decía José Antonio Fuster, el portavoz de Vox. Y como aquí no solo se deciden los gobiernos de Extremadura y de Aragón, sino que lo que nos jugamos es la visibilización de que el centro derecha es capaz de llegar a acuerdos que además de necesarios son posibles, pues todo queda en el aire con un pequeño avance, eso sí, que las dos partes reconocen que sería un fracaso tremendo no llegar a acuerdos de gobierno. Es obvio que hay mucho en juego y que a lo mejor no se ha llegado a un acuerdo para la investidura a tiempo de María Guardiola la próxima semana.
Será un comienzo regular, pero todavía la situación se puede encauzar. Y hoy la otra gran noticia del día nos llega desde Adamuz, desde Córdoba. La Guardia Civil denuncia que Adif se llevó pruebas fundamentales de la zona del siniestro sin autorización judicial y sin avisar. Así se lo ha denunciado la benemérita a la jueza. Se trata de piezas que podrían resultar claves para la investigación judicial, desde cupones de los raíles hasta soldaduras. Adif lo niega y la jueza les inquiere a que den toda esa información, a que devuelvan todas esas pruebas si no quieren incurrir en responsabilidad penal. Trabajadores de Adif se llevaron sin autorización pruebas del accidente de Adamuz. Lo hicieron de madrugada y sin un permiso judicial. A través de este oficio del pasado 7 de febrero, los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía de la Guardia Civil de Córdoba alertaron al juzgado de Montoro que un empleado de la compañía dijo haber recibido la orden de su superior, 4 días después del accidente, de trasladar de madrugada trozos de raíl, conocidos técnicamente como cupones de los raíles, incluyendo sus soldaduras. Lo llevaron todo hasta la base de mantenimiento de Adif en Hornachuelos, en Córdoba. Estas piezas que retiraron de noche son elementos clave para conocer por qué se produjo el siniestro. Según la Guardia Civil, entre estos cupones cogidos sin permiso por Adif, podrían encontrarse los que reclamó la CIAF, la Comisión de Investigación del Accidente, a la juez mediante oficio. Conocidas estas acusaciones, los agentes ordenaron a Adif que no se realizara ninguna actuación en las soldaduras y procedieron a precintar las soldaduras que estaban en poder de la compañía. Ahora la juez insta a Adif a devolver los materiales que retiraron sin permiso del lugar del accidente. Si no lo hacen, avisa, habrá responsabilidades penales. Mientras tanto, aún se desconocen las causas del trágico accidente de Adamuz y el temor a viajar en tren ha provocado un desplome del 30% en la venta de billetes de las principales compañías de alta velocidad. Bueno, y Óscar Puente se ha manifestado y ha respaldado esa versión de Adif y ha tachado de desinformación y de fachobulosfera las noticias que han publicado hoy varios medios de comunicación. El socialista insiste en que el material fue retirado para poder conservarlo y asegura que corresponde a restos descartados que no interesaban ni a la Guardia Civil ni a la CIAF. Aporta además ese documento que están viendo en pantalla, un informe de INECO donde asegura que ese material estuvo siempre a disposición judicial. Y la juez de Catarroja, que instruye el caso por la Dana en Valencia, ha decidido elevar a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la exposición de motivos en la que solicita la imputación de Carlos Mazón, el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, que sigue siendo aforado por su condición de diputado autonómico. Se trata del primer paso para imputar al que fuera presidente de la Generalitat en este procedimiento en el que ya hay imputadas algunas personas que estaban bajo sus órdenes. Y hoy OK Diario publica los audios que prueban que el marido de la juez que instruye la causa de la Dana participó en varios de los interrogatorios a testigos. Jorge Martínez Rivera, así se llama, también es magistrado, pero no tiene ningún tipo de competencia en esta causa judicial. Los audios prueban, tal y como denunció una de las partes, que Martínez no era un mero observador en ese proceso, sino que daba instrucciones tanto a su mujer como a los funcionarios presentes en la sala. La exconsejera de Interior, Salomé Pradas, ya denunció hace un año la presencia del marido de la juez en la sala y denunció asimismo una infracción del deber de secreto. El Consejo General del Poder Judicial ya lo está investigando. Y la Audiencia de Valencia ha ordenado al juzgado número 15 de instrucción abrir juicio oral contra la ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, de Compromís, y contra otros 12 investigados. El juzgado decidió archivar el caso, pero ahora la audiencia les corrige. Y todo se debe a la gestión que se hicieron o que se hizo de los abusos denunciados por una menor interna en un centro de tutela que dependía de la Generalitat Valenciana, que dirigía Oltra en ese momento. Y el centro pues lo dirigía el que en esos momentos era marido de Oltra, del que más tarde se separó y que ahora cumple 5 años de condena por los abusos a esa menor.
La exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, tendrá que sentarse en el banquillo 4 años después de iniciarse la causa en su contra. La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado abrir juicio oral contra ella y otras 12 personas por encubrir presuntamente los abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años cometidos por el exmarido de Oltra entre 2016 y 2017. El exmarido, por cierto, era el educador de la menor en un centro concertado de Valencia. Actualmente está en prisión cumpliendo una condena de 5 años de cárcel. Los magistrados han tomado esta decisión en contra del criterio del juez instructor, que hace unos meses ordenó archivar provisionalmente la causa al no hallar, según él, indicios de delito. Una postura que fue respaldada por la Fiscalía. Sin embargo, las acusaciones populares, entre las que se encuentra Vox y la defensa de la víctima, recurrieron a la audiencia al considerar que sí existen indicios suficientes de criminalidad para abrir juicio oral contra Oltra. Los magistrados consideran que los hechos que el propio juez instructor dio por acreditados no encajan con un archivo provisional. Recuerdan en la resolución que la Consejería no puso los hechos en conocimiento inmediato de la Fiscalía de Menores y que como tutora legal de la menor tenía la obligación de actuar como garante de sus derechos. Afirma también que hubo desatención reiterada y repetida a órdenes directas de la Fiscalía de Menores y critican que la menor siguiera en el centro mientras el educador denunciado seguía trabajando allí. Mónica Oltra, quien fuera líder de Compromís, dimitió en junio de 2022 y desde entonces permanece alejada del foco mediático. He decidit presentar la meva dimissió del govern valencià i la meva dimissió de les Corts Valencianes. Su nombre volvió a sonar hace unos meses debido a que Compromís testeó en una encuesta la opción de que Oltra encabezase su candidatura a la alcaldía de Valencia. Se complica y bastante el recorrido del ministro Ángel Víctor Torres. ¿Por qué? Pues porque aparecen los mensajes en el móvil de Ábalos y esos mensajes señalan que hubo una cena organizada por Koldo en casa del ministro en Las Palmas. A la cena acudió Ábalos, a la cena acudió también uno de los constructores implicados en el presunto amaño de contratos de obra pública, el de Levantina, Ruz se llama. Bueno, a partir de ahora, pues será lo que diga la justicia, como siempre, pero es que Levantina recibió unos días después de ese encuentro un contrato bastante oneroso en Canarias de una obra que luego no pudo atender, la dejó a mitad porque incurrió en un procedimiento concursal, en una suspensión de pagos. El actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cenó el 9 de febrero de 2022 con José Luis Ábalos, Koldo García y el constructor José Ruz. Un encuentro llamativo si tenemos en cuenta que tan solo 4 días después licitaron a Levantina, empresa propiedad de José Ruz, una obra por 7 millones de euros. Los WhatsApps intervenidos por los agentes muestran cómo Koldo García organizó con Torres esa cena. El miércoles cenas con el presidente de Canarias, escribió Koldo García a José Ruz. Ángel Víctor Torres, el encargado de organizar la cena, dice incluso estar encantado de cenar juntos. El día del encuentro, el ahora ministro facilita la ubicación de su casa a los tres y el día después, Koldo García agradeció las gestiones al propio Torres. Unos mensajes que dejan claro que las gestiones de la trama a favor de José Ruz dieron resultado tras esta cena. La UCO ya manifestó sus sospechas sobre esta licitación en uno de sus informes. Se trataba de una reforma en el edificio Royal, futura sede de la Agencia Tributaria Canaria. Levantina, la constructora de José Ruz, ganó el contrato a pesar de haber presentado la peor oferta económica y gracias a haber recibido la mayor puntuación subjetiva. Y por si todo esto fuera poco, Levantina no terminó la obra al entrar en concurso de acreedores. Las obras se retrasaron y 15 meses después de iniciarlas, Ruz abandonó el proyecto sin terminarlo. Ahora la Guardia Civil investiga si existió amaño en la valoración subjetiva y si Levantina tuvo acceso a la información clave a la hora de presentar su propuesta. A todo ello hay que añadir que Víctor de Aldama aseguró ante el Tribunal Supremo que José Ruz habría pagado comisiones a José Luis Ábalos y a Koldo García.
Pero la vinculación del constructor con la trama podría haber ido mucho más allá. Según el entorno del que fuera ex asesor de Ábalos, Ruz fue incluso el que custodió parte de las mordidas que recibió el PSOE y que podrían encontrarse en República Dominicana. Y el Tribunal Constitucional estudiará por primera vez la renuncia del Gobierno a presentar presupuestos generales. La Corte de Garantías ha admitido por unanimidad el conflicto planteado por el Senado en manos del Partido Popular, que considera vulnerada una de sus funciones constitucionales, esta que ven recogida en este artículo. Los populares denuncian que la ausencia de cuentas ha obligado a gobernar a base de decreto ley, lo que supone a su juicio un fraude de ley. España va camino de prorrogar ya sus presupuestos por tercer año consecutivo. Y continúa el goteo de ceses en el PSOE por denuncias de índole sexual. El alcalde de La Algaba, en Sevilla, ha presentado su dimisión tras la apertura de 2 investigaciones por abusar presuntamente de un menor hace un año. Los hechos se pusieron en conocimiento del PSOE el pasado 13 de enero y poco después tanto los padres del chico como la escuela taurina de la que es alumno interpusieron las denuncias. Se investigan mensajes de contenido sexual y propuestas de encuentros íntimos. Julio Iglesias ha demandado a Yolanda Díaz por calificarle como abusador sexual y como esclavista de sus trabajadoras, lo que, según la defensa de Iglesias, supone un delito de injurias y calumnias. La defensa de Iglesias, en manos del abogado José Antonio Choclán, ha reclamado que se celebre un acto de conciliación con el objetivo de que la vicepresidenta del Gobierno reconozca expresamente el daño producido. Yolanda Díaz ha respondido a las pretensiones de Julio Iglesias. La vamos a escuchar. Pues no tenemos ese total. Lo que dice ella es que con denuncias o sin denuncias las mujeres ya no nos callamos. Bueno, y en la página internacional hoy es noticia el 4º aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania. Se cumplen ya más de 1.500 días de guerra y de lo que empezó como una operación militar especial que desde luego no ha terminado siendo lo que Putin, lo que su precursor esperaba. Son pocos los méritos militares que atesora Rusia y, sin embargo, hay una importante cifra de pérdidas humanas en ambos bandos. Rusia no ha cumplido sus objetivos. Su ocupación de Ucrania es bastante similar a la de hace 4 años, con 2 años apenas sin avance sobre el terreno. El objeto de disputa de las negociaciones, que por cierto se retomarán en los próximos días, es el Donbass. Y hoy además toda la cúpula comunitaria se ha desplazado a Kiev con el objetivo de arropar a Volodymyr Zelensky, al presidente ucraniano. La visita ha sido de sabor agridulce tras conocerse de nuevo un veto de Hungría y de Eslovaquia al préstamo multimillonario del que depende ahora Ucrania para defenderse. Mientras continúan los bombardeos y Kiev atraviesa su invierno más negro, Rusia acusa al gobierno de Zelensky de estar buscando una bomba nuclear. Y precisamente por Ucrania hay 200.000 ucranianos que siguen en España en gran medida y muchas asociaciones que tratan de ayudarlos. Así es, porque los españoles, si por algo nos diferenciamos, es por la acogida y la solidaridad que prestamos en este tipo de ocasiones. Esta que ven es una de las tantas asociaciones que prestan ayuda tanto allí en Ucrania como aquí en España a refugiados de este país en guerra. En concreto, esta asociación, que tiene sede en Bilbao, se llama SOS Ucrania Euskrania y ha asistido a más de 4.800 personas. Les ayudan a integrarse, les ayudan a tener formación cultural y profesional y, cómo no, a practicar el idioma, el castellano. Bueno, y hasta aquí el día. En 30 minutos les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y el mejor análisis, entre otros asuntos, de la guerra de Ucrania lo tiene ahora Sandro Meco, que estará con ustedes. Hasta mañana.